Muy buenas tardes. Quiero darles una cordial bienvenida en nombre de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, quien no puede acompañarnos por compromisos ministeriales. Soy el doctor Carlos Hernández, jefe de la Unidad de Gobernanza y Gestión del Conocimiento. Este día estamos realizando el webinario número 5 del módulo Resistencia Antimicrobiana en Salud, Interacción Ser Humano-Medio Ambiente, de nuestro programa de webinarios del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Desde el año 2020, a tono con las nuevas condiciones generadas a raíz de la pandemia, incrementamos las actividades de capacitación y formación de los profesionales de salud a través de estos medios, para responder a las necesidades en el tema de COVID-19 y mantener nuestra comunidad de profesionales actualizado y enterado de los cambios o nuevos acontecimientos. No solo del tema de COVID, sino también de las enfermedades emergentes y reemergentes, entre otros temas de interés, con el propósito de asegurar las competencias de los profesionales del Sistema Nacional de Salud Integrado. Hemos continuado reforzando diferentes contenidos con el importante apoyo de expertos nacionales e internacionales de instituciones como OPS, CDC, SECOMISCA, INCAP, entre otros, que acompañan esta experiencia para los profesionales del país. Este día tengo el honor de presentarles al doctor Germán Andrés Vázquez, oficial técnico del proyecto de resistencia antimicrobiana del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de Río de Janeiro, Brasil. Es oficial técnico en Panaftosa OPS-OMS del proyecto tripartita Trabajando Juntos para combatir la resistencia antimicrobiana, que se conoce por sus siglas RAM. Tiene formación como médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública, Universidad Libre de Bruselas, que realizó del 2006 al 2007. Cuenta con especializaciones en One Health International Training Course de la Universidad de Copenhague y evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico en Holanda y la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene experiencia en temas como la inocuidad de alimentos, producción primaria, análisis de riesgo, inspección basada en riesgo y One Health, con intereses en metodologías de salud pública, análisis de datos y sistemas de aseguramiento de calidad con enfoque de cadena. Ha trabajado como oficial, inspector y consultor con entidades públicas y privadas, organizaciones de índole internacional en países como Colombia, principalmente. También ha estado en Bahamas, Brasil y República Dominicana desempeñando sus labores. Con el doctor Vázquez hablaremos de la resistencia antimicrobiana en alimentos. Le doy la bienvenida y le agradezco su disposición a participar para los profesionales salvadoreños. Agradezco a Panaftosa, a OPS, por esta colaboración a través del Instituto Nacional de Salud, que siempre les recibe con respeto y cariño por el apoyo, como grandes aliados en pro de la salud pública. Bienvenido, doctor Vázquez. Muchas gracias, doctor Hernández, muy amable por la presentación, le agradezco mucho y bueno, también agradecerle obviamente esta invitación al Instituto Nacional de Salud y al proyecto ECO, obviamente, que hace partícipe de esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, dar la bienvenida a todos y pues no sé, puedo compartir entonces ya mi pantalla, entonces creo. Adelante, doctor. Bueno, empezamos con la presentación. Sí, cualquier cosa, pues obviamente en la parte logística o técnica, pues me pueden llegar a interrumpir en su momento si llega a ser, no sé, si llega a haber algún inconveniente de conexión o algo así. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, doctor. Listo. Bueno, entonces, pues ya bastó la presentación. Solamente remarcar el título que voy a hacer hoy, o sea, la presentación que voy a hacer hoy, la enmarqué dentro de la resistencia antimicrobiana en alimentos para un contexto, obviamente, para la República de El Salvador. Bueno, empecemos básicamente mencionando, obviamente, yo vengo del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, que hace parte integral de la Organización Panamericana de la Salud.
y obviamente es la representación regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Panaftosa fue fundado en el año 1951, es un centro de investigación y cooperación técnica y es centro de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal para Salud Pública Veterinaria desde 2014. Los temas que vamos a tratar, pues vamos a hablar algo de la problemática de la resistencia antimicrobiana en animales y alimentos. También vamos a hablar algo de los procesos de monitoreo y vigilancia de la resistencia antimicrobiana en estos dos componentes. Y también vamos a hablar algo de mitigación o acciones de prevención y contención para la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, sin más preámbulo, pues empezamos. Entonces, con respecto a la resistencia, pues bueno, obviamente me baso en principios generales y que entendería que muchas personas en este momento pueden conocer obviamente la definición, pero básicamente pues se ocurre la resistencia cuando bacterias, hongos, parásitos y en alguna cantidad o en alguna medida algunos virus se hacen resistentes a ciertos tipos de medicamentos antimicrobianos. La tendencia a afectación es mayor en países en desarrollo, aunque pues medir estas tendencias es normalmente complejo. Esto corresponde a un reporte del Banco Mundial de 2017. En un estudio de Holmes en el año 2016, pues se logró determinar que los principales o las principales causas o causales de la resistencia a los antimicrobianos son el mal uso de estos productos, tanto en el sector humano como en el sector animal. Entonces, también obviamente hay procesos de presión y contaminación sobre el medio ambiente, como pueden ser los residuos químicos y procesos de sobreexplotación, que obviamente conllevan a que esta resistencia, digámoslo así, sume factores de riesgos para que sea más relevante en algunos países más que en otros. Como les decía aquí, pues la tendencia dice que en países en países en desarrollo, pues pueden llegar a tener más afectación, obviamente por la disponibilidad de este tipo de medicamentos. No olvidemos que los antimicrobianos pues son medicamentos de uso esencial, obviamente para tratar las enfermedades, tanto en humanos como en animales, principalmente, y obviamente pues son productos que normalmente son costosos, no son productos que están, que tienen de pronto una disponibilidad tan fácil, sobre todo en algunos países. Bueno, cuando hablamos obviamente de la resistencia a los antimicrobianos, no estamos hablando necesariamente de, muchas veces se encamina a encontrar o identificar el peligro diferenciado en las bacterias, obviamente. Pero toca entender que la resistencia se da por una serie de factores, no es solamente por el hecho de que existan o no existan bacterias en un nicho específico, sino porque obviamente hay muchos factores que contribuyen a que esa resistencia se genere. Entonces aquí dentro de un marco de pronto urbano, de pronto en un marco más de pronto agrícola o productivo agropecuario y en un ámbito de pronto también ecológico, pues podríamos llegar a identificar todos estos puntos. Aquí hace referencia principalmente a la distribución de posibles residuos o de residuos de antimicrobianos, o a su misma, en ese mismo sentido, pues genes que podrían estar conllevando obviamente bacterias o acarreando obviamente genes de resistencia antimicrobiana. Entonces los peligros en este sentido o las causas de la resistencia pues no las atribuimos normalmente a un peligro en específico. No quiere decir que porque existan bacterias ya va a existir resistencia antimicrobiana. Tiene que haber una serie de condiciones para que esa resistencia se pueda llegar a presentar. En efecto, pues en un sentido grande, pues como bien lo hablamos, pues se requiere que exista las bacterias para que exista esa resistencia a los antimicrobianos. Pero asimismo, como les digo, esos factores de riesgo pueden estar inducidos, por ejemplo, por presiones ambientales, por el mal uso de los antibióticos, como les decía, por las mismas bacterias, por los residuos de los antimicrobianos, que no necesariamente son las moléculas completas de los antibióticos en estos casos.
Entonces, siempre entender que la resistencia normalmente es multifactorial en este sentido amplio de la resistencia. Entender que esa problemática pues tiene un impacto cruzado, pues además con la zoonosis, con las enfermedades transmitidas por alimentos, con enfermedades emergentes y desatendidas. Se estima que cerca del 60% de microorganismos patógenos para los seres humanos son zoonóticos y provienen de una fuente de origen animal. En América, más o menos 77 millones de personas al año sufren de enfermedades transmitidas por alimentos, generando alrededor de 90.000 muertes al año. El consumo de antimicrobianos por parte del sector animal es casi 3 veces mayor que el consumo realizado por humanos. Y una revisión de literatura entre los años 2000 y 2018 pues halló que las tasas de resistencia se han incrementado por encima del 50% para varios antimicrobianos en pollos y cerdos en países en desarrollo. Se estima un incremento similar a nivel global para 2030. O sea, quiere decir que en los sistemas productivos pecuarios de abasto, ¿no? Entonces, quiere decir que la tendencia es obviamente que la resistencia y el consumo, obviamente, de antimicrobianos, pues, es creciente, ¿no? Entonces, esto para enmarcarlo, obviamente, dentro de ese ámbito o direccionándolo hacia el ámbito de las cadenas agroalimentarias. Es de entender que a nivel global, lo decía la slide anterior, pero pues aquí lo mostramos gráficamente con base en el estudio, la revisión de resistencia a los antimicrobianos realizada en 2016 por el grupo de O'Neill, en el cual el 70% de los antimicrobianos pues son usados por animales de abasto y solo el 30% es utilizado digámoslo así, por los humanos en este caso. Entonces hay una diferencia pues bien marcada obviamente en cuanto al uso y consumo de los mismos. De ahí la importancia de llegar y continuar midiendo estas tendencias, ¿no? Porque se pueden llegar a identificar nichos como nichos de resistencia mayores, obviamente de acuerdo a donde más se usen antimicrobianos. Esto de pronto lo veremos un poquito más adelante en las diapositivas. También entender que en ese estudio pues se identificaron 41 grupos de antimicrobianos y de esos 41 grupos, 31 de ellos son de relevancia o son de importancia tanto para el sector humano como para el sector animal. Entonces, entender que de esta proporción que se genera, que se está mencionando acá, pues hay más del 50% de esos antimicrobianos que se están utilizando en igual proporción en estos dos, en el componente humano como en el componente animal. Entender también que existe obviamente tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial de Sanidad Animal tienen listas de importancia crítica de antimicrobianos. Estas listas pues son documentos que, bueno, ya en este año ya se está realizando una séptima revisión de esta lista de uso crítico y obviamente al ser crítico quiere decir que la disponibilidad de esos antimicrobianos pues tiene tendencias de resistencia pues bastante marcadas. En especial, obviamente, este grupo que se denomina de máxima prioridad. Entonces, actualmente, de acuerdo a la lista que existe actualmente, que es la sexta revisión, pues esos 5 grupos de antimicrobianos, hay 3 grupos que se consideran críticos, tanto en el sector humano como en el sector animal. Entonces, entender que esas tendencias obviamente es importante medirlas y de ahí la importancia a que en los diferentes nichos o componentes que hacen parte del enfoque de una salud, o sea, los animales, los humanos y el medio ambiente, puedes entender cómo existe y cómo interactúan el uso de esos antimicrobianos en los diferentes componentes.
Se estima también, pues de acuerdo a la literatura, está la referencia, que los sistemas productivos de proteína animal que más influencia tienen para la resistencia antimicrobiana son porcinos y aves, seguidos pues por bovinos de leche y carne, y hay una tendencia en crecimiento de sistemas acuícolas. En este caso, pues hablamos principalmente de acuicultura, ¿no? El uso de antimicrobianos, pues como promotores de crecimiento o preventivos, pues obviamente también es una problemática porque incrementa el riesgo de la resistencia, obviamente al generar subdosificaciones de los mismos cuando se utilizan en animales. Asimismo, los antimicrobianos, pues, que son utilizados para el tratamiento de infecciones intestinales como colibacilosis, enteritis necrótica y otras enfermedades realmente causadas por salmonella o coli, pues también son factores de riesgo para generar este tipo de resistencias. Hay obviamente iniciativas, no solamente pues a nivel global, como ocurrió con la colistina, creo que más adelante vamos a ver una slide al respecto, pero obviamente también pues hay las agencias de control de medicamentos en los diferentes países pues tienen en su poder permitir que esos antimicrobianos que de pronto son considerados de uso crítico pues tengan unas restricciones para su uso y para su venta en algunos países. En este caso pues presento el ejemplo de Rofloxacin, la prohibición de Rofloxacin en aves de corral en los Estados Unidos. Entender la importancia en este sentido que los antimicrobianos hacen parte obviamente de una cadena en la slide que vimos donde aparecía todos los nichos, tanto urbano como ambiental, como de pronto productivo en agropecuario, pues son nichos obviamente donde se pueden llegar a utilizar los antimicrobianos. Sin embargo, y pues centrándonos en este caso en las cadenas productivas, en este caso pues de alimentos, pues en las diferentes fases de la cadena pues también se pueden llegar específicamente a generar contaminaciones, si lo quisiéramos llamar así, no solamente de antibióticos, sino generar obviamente contaminaciones de índole bacteriano que obviamente podrían acarrear genes de resistencia en unos u otros casos. Entonces, es importante para cuando hablamos obviamente de la resistencia en las cadenas agroalimentarias, entender que se maneja, o es muy importante tener ese concepto de cadena agroalimentaria, ya que de acuerdo a eso, pues podemos llegar a intervenir en esa cadena para llegar a mitigar el riesgo si estamos hablando en este caso, pues de resistencia en específico. Muchas veces esas intervenciones se logran a nivel productivo primario, ¿no? Que es donde se obtienen normalmente los alimentos y después obviamente ya en los procesos de transformación pues se pueden llegar a dar contaminaciones, pero normalmente es en este punto donde utilizamos los antimicrobianos para los animales de abasto. Dentro de esto pues y ya en pronto en un concepto más amplio pues entender ese enfoque, y creo que algunos de pronto lo han ya escuchado, ese enfoque o ese abordaje de una salud, en el sentido de que esa cadena que de pronto acabamos de ver, pues implica de pronto más conexiones, ¿sí? O sea, no quiere decir que, vuelvo a la slide anterior, no quiere decir que esto esté enmarcado en una línea totalmente horizontal o totalmente recta, sino que hay también un tipo de interacciones. Ya interacciones de índole social y de índole ambiental. Entonces, esto está conjugado entre un ambiente. Y de ahí la importancia de ese enfoque de una salud. Porque el enfoque de una salud, pues obviamente nos dice que no solamente haciendo intervenciones directamente sobre esa cadena, sino alrededor de esa cadena, pues podremos llegar a mitigar esos riesgos asociados a la problemática que estemos manejando en un dado caso. En este caso, pues la resistencia a los antimicrobianos. Y por eso la importancia de manejar este enfoque. Los antimicrobianos, como bien lo mencionaba anteriormente, pues obviamente se pueden utilizar en el sector pecuario, pero obviamente también se utilizan en el sector hospitalario, en el sector de tratamiento de enfermedades humanas. Y de ahí, obviamente, que este tipo de resistencias, pues, se puedan llegar a generar o puedan llegar
contaminar, si lo podemos llamar así, las cadenas agroalimentarias. Entonces, se vuelve un ciclo que obviamente pues tenemos que aprender a determinar dónde pueden llegar a generarse esos factores de riesgo. Entonces, es mucho más amplio que a veces ver solamente la cadena. Para el caso, pues, como les digo, estamos enfocándonos en la cadena agroalimentaria, pues es el tema de la exposición, pero nunca perder de vista que todo corresponde a un proceso de interacción con el medio, ¿sí? Y obviamente la resistencia, pues, y la transmisión de bacterias a nivel, pues, digamos así, local o global, pues se ve, se puede ver también incrementada, pues, por condiciones, por ejemplo, de transporte, ¿sí? O sea, los viajes que se pueden llegar a realizar, el contacto mismo con nuestras mascotas, ¿sí? Las mascotas también tienen bacterias, los alimentos pueden tener bacterias también, la interacción obviamente cuando realizamos algún tipo de actividades eh, extra, como, bueno, la caza, por ejemplo, o la pesca. Entonces, ese tipo de interacciones pues también generan o pueden llegar a generar factores que incrementen, obviamente, o disminuyan la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, hablando un poco más en concreto con respecto a los procesos de monitoreo y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en animales y alimentos, pues resaltar que es importante llegar a tener esos procesos de vigilancia, ya que es muy complicado establecer o cuantificar la contribución del sector animal a la emergencia de patógenos resistentes, debido obviamente pues a la falta de medición de estos sistemas de vigilancia. Entonces, sobre todo lo mencionan en países en desarrollo. En ese sentido, pues es importante obviamente que esa vigilancia pues normalmente se integra, y cuando hablamos de vigilancia integrada, se incluye obviamente que debe haber una medición de esa resistencia, no solamente en este caso, pues en este caso estamos centrando los alimentos, pero como bien les decía, en otro tipo de nichos o de componentes. Entonces, normalmente el sector salud, el sector salud humano, pues es mucho más juicioso y va a la vanguardia a nivel mundial, pues con respecto a estas mediciones de la resistencia en el mundo. No así ocurre obviamente en los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Es un poco más dispar. Entonces, dentro de ese, pues, ese marco, como les digo, a nivel global y obviamente dependiendo de pronto la región o el continente que estamos hablando, pues puede llegar a ser mucho más dispar entre los diferentes componentes, cuando hablamos componente humano, componente animal o componente ambiental. Y podemos incluir obviamente un subcomponente como el subcomponente de alimentos también. Los programas de vigilancia contribuyen a medir el consumo calculado de antimicrobianos, que normalmente, como les repetía anteriormente, es casi 3 veces mayor en el componente animal que en el componente humano. Y obviamente, pues, va a contribuir cuando podemos medir o podemos mirar cómo está la resistencia en los alimentos, podemos llegar, obviamente, a mejorar estándares en salud o incluso, pues, en relación a la contaminación que se está generando por este tipo de resistencia. De resistencias. Asimismo, y obviamente no es un propósito directo, obviamente, en este caso, de la Organización Panamericana de la Salud, pero entender que a veces el hecho de, por ejemplo, tener programas de vigilancia de residuos o programas de residuos de antimicrobianos en los alimentos o programas de vigilancia de la resistencia en los mismos alimentos o en los animales, pues también son factores que pueden ayudar a salvaguardar, obviamente, el comercio entre los países, ¿sí? A evitar que, obviamente, se pongan restricciones comerciales en el momento en que se va a vender, por ejemplo, o se va a exportar o se va a importar algún alimento. Entonces, hablamos un poco, obviamente, de esos procesos de vigilancia integrada, como ya les dije. Entonces, para el caso de las cadenas agroalimentarias, nos centramos básicamente en muestreos que se realizan en los alimentos directamente y en animales de abasto, que normalmente llevan o
se realiza a posterior un proceso de análisis de laboratorio, una obtención de datos, que se conjuga obviamente con esas mediciones de uso y consumo de antimicrobianos, no solamente en la parte, en el componente humano, sino también a nivel animal. De ahí la importancia de que los países sean muy conscientes en hacer esos reportes de uso y consumo de antimicrobianos. Para el caso de del sector humano, pues lo realiza la Organización Mundial de Salud, y para el caso de los animales, pues lo realiza la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ese tipo de reportes, pues obviamente nos van a favorecer, y ya lo vamos a ver más adelante, tener información que es muy valiosa y nos va a servir para redireccionar o poder llegar a evaluar el riesgo de las tendencias de resistencia que se pueden estar presentando en uno u otro nicho. Nicho que obviamente puede estar definido no solamente por una cadena agroalimentaria, sino más específicamente a un producto o incluso a una especie, en este caso sería pues una especie animal. No me voy a detener mucho en esta slide, solo quiero recalcar que para esos procesos normalmente pues se requiere obviamente una determinación de un muestreo, la determinación obviamente de una bacteria diana que puede llegar a ser, cuando hablamos de un proceso integral, quiere decir que puede llegar a afectar puede afectar transversalmente pues diferentes componentes. En este caso pues si nos centramos pues sería el componente humano y el componente animal, siendo como ítem de conexión pues el alimento en este caso. Entonces esos alimentos pues que queremos obviamente llegar a medir, en los cuales queremos llegar a medir la resistencia a los antimicrobianos, pues tendrá que definirse muy bien qué tipo de bacteria es la que queremos llegar a identificar. Normalmente, y en términos generales, pues casi siempre se identifican enterobacterias, en este caso, pues sí, E. coli o tal vez Salmonella en algunos casos, pero pueden haber otro tipo de bacterias que también hagan o que se compartan entre los diferentes componentes. Luego de esto, pues obviamente la planificación del proceso de muestreo, como les mencionaba anteriormente, procesos de análisis de laboratorio, que pueden incluir un sinnúmero de análisis y que obviamente esto depende de la capacidad analítica que pueda llegar a tener cada laboratorio oficial. Normalmente estos programas de resistencia a los antimicrobianos en los países, pues los realizan pues laboratorios de control oficial o laboratorios de control oficial de alimentos, o a veces los del servicio veterinario oficial también. Entonces, dependiendo de su capacidad, pues pueden llegar a avanzar, obviamente, a pasos o a procesos mucho más avanzados, por ejemplo, de secuenciación del genoma completo, pero normalmente, pues, no quiere decir que si no se tiene eso, no se pueden llegar a hacer otro tipo de análisis más simples, o sea, desde antibiogramas que obviamente pueden llegar a dar mucha información con respecto a las tendencias de resistencia como les decía, en uno de los nichos, que puede ser, en este caso, pues la cadena agroalimentaria muy bien definida, digámoslo así, pollo, por ejemplo. Entonces, eso. Bueno, y lo que sí me voy a detener un poco es en esta parte de pronto de gestión de datos y la relevancia de los datos e información en la RAM con respecto a la resistencia a los antimicrobianos en cadenas agroalimentarias. Entonces, como bien les decía, pues es muy importante, estas gráficas corresponden a los reportes de consumo antimicrobianos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, antigua OIE, tiene la referencia, en el cual obviamente, como les decía, ellos desde el primer reporte en 2016, pues han recopilado una buena cantidad de información y han mirado esa evolución, ya creo que van para el cuarto reporte, si no estoy mal, y en ese sentido, pues ellos reportan obviamente cantidades de antimicrobianos, pueden determinar obviamente qué tipos de clases son las que más se venden por animales o en el conjunto global de animales, se puede llegar a definir por especies, por vías de administración. Entonces, todo esto pues obviamente favorece
la vigilancia del uso y del consumo de los antimicrobianos, por no decir la venta de los mismos antimicrobianos en cada uno de los países. De ahí, pero esto obviamente se basa en los mismos informes que proporcionan los países. Entonces, de ahí la importancia y la responsabilidad que tienen los servicios oficiales de control para reportar, pues, lo más certeramente esta información. Sabemos bien que es muy difícil a veces obtenerla, pero pues la idea es obviamente pues que los sistemas oficiales pues tengan y redunden en esos esfuerzos para llevar a cabo un buen control sobre el uso, el consumo, la venta y la vigilancia del uso de antimicrobianos. Más ejemplos en el sentido bueno, este es el reporte de 2020, una comparativa con el reporte de 2018 con respecto, por ejemplo, al uso de promotores de crecimiento. Aquí lo reportaron para 2020 14 países y para 2018 28 países. Pero bueno, uno puede llegar a ver que obviamente las tendencias, obviamente en el uso de ciertos promotores, pues más o menos se van manejando. Como les decía, colicina, por ejemplo, sigue apareciendo, pero la tendencia es con respecto a algunos antimicrobianos, como les decía, de uso o de importancia crítica, pues que vayan entrando en desuso en ese sentido, ¿no? Que los países pues dejen de utilizar antimicrobianos como promotores de crecimiento. Ahora bien, la promoción o la obtención de esos datos de resistencia en animales y en sus productos en América Latina, pues tiene obviamente algunas consideraciones. De pronto ya bajamos de un plano más global y pues vamos a presentar obviamente algo un poco más local para enfocarnos en el marco obviamente salvadoreño en este caso. Les puedo decir que obviamente a nivel latinoamericano, pues la mayoría de datos que se encuentran en este sentido para animales y para alimentos corresponden a datos no oficiales. Datos que por no ser oficiales no quiere decir que no sean válidos, porque muchas veces corresponden a datos que se han reportado en revistas científicas, pero que obviamente la participación del sector público o los laboratorios de referencia, pues ha sido escasa. Esto tiene un porqué o tiene una razón de ser. Es que obviamente la publicación de ese tipo de información es considerada que puede llegar a tener un impacto comercial o productivo, ¿sí? E incluso de consumo de los productos, ¿sí? O sea, esto es algo que de pronto se nota más digamos así, en las Américas. En Europa, ellos tienden normalmente a manejar los datos de una forma un poco más abierta. No quiere decir que esa sea necesariamente la tendencia a seguir, pero desde el punto de vista, pues, salud pública, pues, claro que es muy interesante poder llegar a manejar y tener acceso a esos datos de resistencia, pues, para saber cómo se puede llegar a mitigar o cómo se puede llegar a abordar la problemática, ¿no? Como les digo, en el sector humano normalmente sí se dispone de esta información de una forma abierta. Hay redes, obviamente, de datos y de presentación de información. Pues para el caso de la región de las Américas, pues lo presenta el Programa Especial de Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud. Pero para el caso, como les digo, de animales y de datos en alimentos, pues es mucho más limitado este acceso. Entonces, como les decía, la mayoría de información se remite a áreas académicas o de investigación puntual. Hay una gran confidencialidad con el manejo de esta información y de estos datos. Y obviamente pues corresponde a políticas de manejo de datos e información que cada país maneja independientemente. A la fecha, son muy pocos países, creo, en la región que intentan de pronto llegar a presentar estos datos en una forma más abierta y
y de pronto no tan confidencial. Y obviamente, pues para eso, pues se necesita obviamente una buena estrategia, una buena comunicación del riesgo en el caso de que se llegaran a presentar. No es solamente tener los datos y presentarlos por presentarlos, como les digo, eso puede llegar a tener la generación de un impacto probablemente negativo en algunos sectores de la producción, pero igual es importante para la salud pública y es muy importante poder llegar a tener acceso a los mismos. De ahí la importancia que normalmente cuando, o como les he presentado anteriormente, al hablar de vigilancia integrada, pues ya se pueden llegar a combinar los datos entre diferentes componentes, bien sea alimentos, animales, humanos, ambiente, y esto pues tiene mucha relevancia. Igual dependerá, no va a depender de un solo ministerio, no va a depender de de un solo organismo de control o de referencia, comunicar esa información que se está generando, ¿no? Entonces, pues llamar de pronto, en este caso, pues al Salvador, que en su momento, si se llegan a tener esos datos, es muy importante saber o tener un grupo que sepa cómo va a presentarse y cómo se va a manejar este tipo de información. Bueno, con esto solamente quiero presentar algunas herramientas que existen actualmente como para poder vigilar esa información o poder llegar a tener acceso a esa información de datos en relación a resistencia en sector animal y en sector de alimentos. Esta base Resistance Bank, ya la vamos a ver un poquito más en profundidad, es una base que recopila datos de, obviamente, investigaciones o de que están publicadas abiertamente y ellos recopilan y van generando la información a nivel global. La Unión Europea, como les decía, tiene su portal donde ellos presentan anualmente, pues, o van actualizando anualmente la información en relación a resistencias por especies, obviamente también manejado, y obviamente no solo por especies bacterianas, sino por especies animales. Y estas dos bases de datos, pues, que ya presentan de pronto información de índole más eh, de secuenciación genética, o sea, ya de todo el componente genético de las bacterias, desglosa con más profundidad la información genética sí, genética de cada una de las bacterias que fueron aisladas. En algunos casos da para incluso llegar a filtrar la información con respecto de pronto a posibles genes de resistencia que se hayan aislado en las bacterias de las cuales se tiene base. Entonces vamos a ver unos ejemplos. En este caso, pues si vemos la base entero de Resistance Bank para El Salvador, pues vemos que no hay ningún reporte que haya sido manejado a nivel país como tal, o que se haya dispuesto abiertamente a nivel país. Lo más cercano es este reporte de Hassan y colaboradores en 2016, que fue realizado en la ciudad o la región de León, en Nicaragua. Creo que es algo cercana a El Salvador. Y en la misma, pues ellos mencionan obviamente que hicieron mediciones de E. coli para medir resistencia en materia fecal de humanos y de aves, de aves de corral y de aves silvestres. Entonces, pues en este caso, pues de los aislamientos que obtuvieron, pues el 100% supuestamente de los aislamientos tenían resistencia o tenían factores de resistencia en E. coli, ¿no? Entonces, mencionar que este tipo de información, pues obviamente es base para llegar a atender, obviamente, necesidades y para saber dónde se necesita actuar para mitigar el riesgo de resistencia a los antimicrobianos. Pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, con el display que normalmente puede generar un país que tiene más datos, en este caso Argentina, donde obviamente pues ya se identifica en diferentes nichos o especies en específico a nivel de aves de corral, de porcinos y de bovinos. Entonces,
de ahí la importancia, obviamente, pues no podemos llegar a decir, pero pues esto fue un reporte de 2016, pero creería yo que es una base de pronto para, si El Salvador obviamente lo requiere, lo quisiera o quisiera llegar a empezar, pues es una de las, es una de la información disponible que se tiene para poder empezar con estos procesos de vigilancia de la resistencia. No quiere decir que no existan más, como les digo, esta es una base a la cual se tiene acceso público y pues bueno, ya si uno quisiera, pues podría llegar a hacer una revisión de literatura pues mucho más extensa para saber, porque muy probablemente sí van a haber reportes, pero pues en este caso, como les decía, quería presentar solamente la herramienta, pues porque es una herramienta que presenta buena estadística cuando se maneja a nivel de país y, como les digo, a nivel abierto. En esta base de datos de Enterobase se tiene, como les digo, ya información específica con respecto a datos de secuenciación de genoma completo de bacterias. Para el caso, pues me tomé obviamente el atrevimiento de buscar o filtrar la base de datos, por ejemplo, para salmonela y reportes de salmonela en El Salvador, en los cuales se reportan 19 serotipos aislados. A partir, el más viejo fue de 2012, el reporte más antiguo fue 2014, pero creo que las colecciones pueden ser un poco más antiguas en este sentido. De esos 19, pues 15 eran reportados en alimentos y el resto pues correspondían obviamente a aislamientos en humanos, en ambiente, en especies acuícolas o en vida silvestre. No entré al detalle para ver qué. Y obviamente pues aquí están los herobares que más se presentan. De pronto y recalcar la importancia de que estos reportes pues por ejemplo aparecen como la fuente. Para este caso de los reportes aparece la FDA. Entonces, pues de ahí de pronto tener o considerar que obviamente pues el potencial que tiene pues un país como El Salvador, que es pequeño, pues uno podría decir, tiene la potestad para poder llegar a hacer más análisis de este tipo y poder suplir de pronto esta demanda de información que se puede estar requiriendo en este sentido con respecto a resistencia a los antimicrobianos. Entonces, como les digo, esta información, pues, cuando ya hablamos a nivel de información genética, pues es de mucho valor y pues mucho mejor, obviamente, si este tipo de reportes, pues, tuvieran como nicho, como base, por ejemplo, no sé, el Instituto Nacional de Salud o el laboratorio que esté en responsabilidad de llevar a cabo este tipo de reportes, ¿no? Igual, pues, bueno, como les digo, hice una búsqueda pues, general de qué estaba reportado. Bueno, también encontré algo de Helicobacter y de Escherichia. Bueno, aquí creo que es Shigella en este caso, pero bueno, estos dos reportes son en humanos. Pero bueno, es solamente como por mostrar algo de la información que se puede recopilar de ese tipo de bases abiertas. Al final, pues lo ideal va a ser, ¿cuál es la idea? Pues poder llegar a medir tendencias, ¿no? Esto fue un trabajo pues que realizamos de pronto con la información creo que de Argentina en su momento. Pero pues aquí están combinados obviamente las tendencias o las de resistencia pues para diferentes bacterias y animales, obviamente por cada grupo de antimicrobianos que fue reportado desde, en este caso, 2004. Sería muy bueno obviamente poder llegar a tener este tipo de información pues para cada uno de los países para poder atender obviamente pues sí, las demandas no solamente de investigación, sino obviamente pues, de importancia en salud pública en relación a resistencia, ¿no? Y salud pública incluye de pronto salud pública humana y salud pública veterinaria, porque, como les digo, pues la resistencia pues no solo afecta a tener bacterias resistentes, no solo afecta a los humanos, sino obviamente también a los sistemas productivos o a los animales, incluso a los animales de compañía, ¿no? Y pues solo para redondear, cuando ya se tienen los datos, pues ya se puede llegar a tener análisis mucho más profundos. Presento el ejemplo de lo que hace, por ejemplo, la CDC y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
donde obviamente pues se pueden llegar a tener análisis de riesgo con respecto a la presencia o no de bacterias resistentes en cierto tipo de alimentos. En este caso, pues, un ejemplo de tendencias de resistencia entre 2002 y 2010 para salmonella en carne, ¿no? Bueno, y por último, voy a apresurarme un poquito, algunas acciones de mitigación y de prevención. Entonces, entender que todas las acciones sirven y se requieren. Entonces, aquí estamos hablando de los planes de acción nacional para el control de la resistencia a los antimicrobianos, los planes de trabajo a nivel país, los protocolos de vigilancia integrada, o que en algunos países pues obviamente empiezan como planes piloto de vigilancia integrada, los planes nacionales de control de residuos químicos, todos los procesos de fiscalización y control que se hacen obviamente no solamente a los antimicrobianos, sino a los alimentos en general, las actividades de saneamiento que son fundamentales obviamente para tener ambientes sanos tanto en ambientes humanos como en ambientes animales, programas de optimización y buena administración de antimicrobianos, programas de implementación y seguimiento a buenas prácticas ganaderas, evaluación del riesgo ambiental, y obviamente, pues, la concientización del uso individual de los antimicrobianos. Entender que, por ejemplo, en la encuesta tripartita de autoevaluación nacional sobre la RAM, se realiza, que tienen disponible en esta página web, pueden tener información de cómo se está articulando pues, a nivel global y cómo se marcan algunas tendencias con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a nivel global. La importancia de ahí, de tener buenos reportes, como les digo, cuando llegan este tipo de encuestas a los países, por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Reitero básicamente lo mismo, pues no solamente pues existen esas acciones de mitigación, como les decía anteriormente, pero toca definir muy bien las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en un sistema productivo primario pecuario, pues, ¿de quién es la responsabilidad de realizar procesos de trazabilidad e identificación? En un país o en otro puede variar de uno a otro. Con respecto a las buenas prácticas de producción, procesos de seguimiento, de control y fiscalización, de registro de medicamentos y procesos de autocontrol que en algunos sistemas productivos pueden llegar a existir directamente. Pongo el caso, ejemplo solamente de leche, por ejemplo, cuando se realizan muestreos de residuos en plataforma. Entender obviamente que esas buenas prácticas de producción aplican no solamente para animales, pero también obviamente para vegetales o para productos hortifrutícolas, y que obviamente pues incluyen una serie de condicionamientos que pueden variar obviamente en número y en cantidad de acuerdo a la cadena agroalimentaria que estemos manejando. Aquí pongo un ejemplo básico de, por ejemplo, de sanidad y bioseguridad en instalaciones acuícolas. Entonces, obviamente, pues, buenas prácticas desde el diagnóstico asertivo y el uso prudente de los antimicrobianos, el manejo de las densidades, evitar, obviamente, dosis terapéuticas, tiempos terapéuticos, por ejemplo, errados, muy cortos o muy prolongados, también favorecen la resistencia. El manejo de alternativas, ya vamos a ver otra slide con respecto a eso. Programas de monitoreo constante a lo largo del ciclo productivo, realizar obviamente diagnósticos precisos para poder llegar a atender asertivamente la patología que pueda estarse presentando en un sistema productivo, y obviamente pues todas las medidas que coadyuvan en el sentido de bioseguridad, higiene y sanidad. ¿Sí? Bien, lo mencionaba anteriormente, alternativas al uso de los antibióticos. Esta es una slide de la doctora Hyun-Lee Lo del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el cual pues obviamente ya existen muchas alternativas a los antimicrobianos. ¿Cuál es la problemática que existe? La disponibilidad de los mismos en los países, ¿no? Y los costos. En algunos casos pueden llegar a ser más costosos que los mismos antimicrobianos, y obviamente pues esa dificultad de acceso pues va a limitar obviamente el uso de esas alternativas, ¿no? Pero ya se están probando y tienen pues eficacias, digamos así, variables. Normalmente no, en sistemas productivos intensivos no se utiliza una sola, no quiere decir que
un solo tipo de alternativa va a reemplazar en específico un tipo de antimicrobiano, pero normalmente se requieren combinaciones, ¿no? Este era el caso de la colistina que le estaba diciendo, y esto es para recalcar, obviamente, estamos viendo procesos ya en producción primaria, de pronto de índole preventivo, pero recalcar que los procesos de fiscalización en mandados obviamente pues de las agencias internacionales, pues son muy válidos, y obviamente pues traigo al ejemplo es básicamente pues la restricción al uso de colistina como promotor de crecimiento pues en la gran mayoría de los países, y que a partir de esta pues se ha conllevado a realizar procesos de restricción de promotores, de otro tipo de promotores que, que, que en términos generales sí conllevan a promover obviamente la resistencia a los antimicrobianos. Entender que así existan ese tipo de acciones fiscalizadoras, pues normalmente, como les decía, el comercio, la industria pueden llegar también a jalonar estos procesos a partir de los mismos consumidores. Entonces aquí solamente un ejemplo de, por ejemplo, lo que, y no es por dar propaganda obviamente a esta compañía, que me imagino que ustedes bien reconocerán, pero decir que ellos, por ejemplo, dentro de su sistema, pues están promoviendo que a partir de 2018, pues no van a utilizar o van a promover que los sistemas productivos pecuarios de aves de corral que ellos utilizan para sus productos, pues eviten utilizar antimicrobianos que son declarados de máxima prioridad o importancia crítica por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese tipo de iniciativas, pues, como les digo, pueden venir del mismo sector privado, pero es muy importante entender que pues todos jugamos de pronto un rol dentro de esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos. Por último, pues solamente indicarles que pues desde Panaftose, desde la Organización Panamericana de la Salud, pues nosotros también generamos, en compañía obviamente con la cuadripartita, en algunos casos, material de difusión y material informativo que pueden llegar a tener acceso pues, abiertamente tanto en redes sociales como en las páginas oficiales de cada una de las organizaciones para atender obviamente pues esta problemática, ¿no? Y por último, pues para llevar, recalco que es importante reforzar la evaluación de riesgo y la fiscalización del uso de antimicrobianos, que muy probablemente esta responsabilidad puede depender del sistema de inspección oficial, el diagnóstico asertivo de las enfermedades y obviamente el tratamiento, que dependerá normalmente de profesionales de la salud, y para el caso, incluyendo obviamente y muy en especial para el caso de los sistemas productivos primarios, pues el médico veterinario, y obviamente pues a los productores, a los dueños de esas fincas, de esos tambos donde se producen los animales de abasto, ¿no? También, obviamente, favorecer estrategias de prevención, de buen uso y control de antimicrobianos, que puede llegar a ser responsabilidades del sector público, de la academia, de los productores o de los consumidores. Y, como les digo, promover, obviamente, el concepto, el enfoque de una salud, ampliando las responsabilidades a sectores que puedan no estar involucrados dentro de esta problemática tan grande. Dejo también una bibliografía de interés por si la quieren consultar, y bueno, por mi parte eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Quedo muy atento a cualquier pregunta o a cualquier contacto que se requiera. Gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Su ponencia ha sido muy importante para poder conocer algunas de las inquietudes que se estaban presentando en webinarios anteriores. Por ejemplo, de esta relación del medio ambiente, los animales, principalmente la producción de alimentos y cómo se utiliza tanto para vegetales como para animales, el uso intensivo de antibióticos, que usted nos mostraba cifras de alrededor de 3 veces la cantidad de antibióticos que se consumen en humanos, y buscando también veía que, por ejemplo, la industria acuícola, por ejemplo, en Chile, son toneladas de antibióticos que ocupan en la producción, y pensar cómo todo esto puede afectar la salud humana. Envían
saludos de algunos laboratorios, del Laboratorio de Referencia de Alimentos del Instituto Gorgas, le envían saludos. Gracias. También el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas, México. Hay gente de las unidades de salud de El Salvador, laboratorios, Fosalud, diferentes miembros del Sistema Integrado Nacional de Salud. Hay gente de México, Panamá, Nicaragua, bueno, y su país, Colombia, también está Gracias. presente en esta conferencia. Algunas de las preguntas las fue superando durante su ponencia, pero quiero hacerle la pregunta de su opinión con respecto a la sostenibilidad. ¿Piensa que es sostenible la producción de alimentos, tomando estas iniciativas disponibles de tener más cuidado al uso racional de los medicamentos? Porque, como usted nos explicaba, cerdo y pollo es lo que más están consumiendo antibióticos. Y veíamos en la lista de antibióticos que muchos son de consumo, también son de familias de consumo humano. Entonces, toda esa resistencia que se puede dar de la afectación de la salud humana es bien grande. Mm. ¿Considera usted que puede ser sostenible una producción de alimentos utilizando otras tecnologías? Sí, bueno, es una pregunta pues compleja y obviamente atiende de pronto a las dos, de pronto dos subpreguntas que usted realizó dentro de su intervención. Por un lado, obviamente lo de ser sostenible y por el otro, la tendencia de pronto a- al, al a la definición de pronto de antibióticos de importancia crítica. De pronto solvente esa primera y después sí me voy a lo de, a lo de la sostenibilidad de la producción. Entonces, de pronto entender que actualmente, pues como les decía, existen las dos listas de importancia crítica, tanto para uso humano como para uso animal. La tendencia en principio es que se tienda a unificar a una única lista, ¿sí? No sé si eso llega a pasar de pronto en el corto o largo tiempo, porque en efecto, pues los antimicrobianos, como les digo, son de importancia, así como son de importancia para los humanos, pues igualmente son de importancia para los animales y para los sistemas productivos. Y obviamente la razón no es tampoco restringir por derecha pues el uso o el legítimo uso, diría, de los antimicrobianos en los sistemas productivos. Si no se llegaran a utilizar en su totalidad, pues obviamente afectaría ahí sí directamente la sostenibilidad de la producción agropecuaria, ¿no? Sobre todo pecuaria más que agrícola. Entonces, ya de pronto, y ahí sí me paso a la pregunta en concreto, la sostenibilidad de los sistemas pues dependerá obviamente de mirar y de manejar esas alternativas, creo yo. O sea, no, obviamente los sistemas intensivos, pues normalmente tienden a ser sostenibles o la tendencia es a ser sostenibles a gastos muy, muy altos en en periodos de tiempo o en lapsos de tiempo muy cortos, ¿sí? Cuando hablamos obviamente de sistemas productivos como el avícola y el porcino, pues los ciclos de producción son muy rápidos y normalmente pues la ganancia o la retribución de ganancia pues se da al momento, ¿sí? Pero obviamente la sostenibilidad en cuanto a la sostenibilidad, por ejemplo, ambiental en el tiempo, pues normalmente es inversa. Estimo que si hay estudios al respecto que obviamente pueden mostrar más información en ese sentido. Pero yo diría que pues todo está en un balance, ¿no? O sea, no se puede tampoco decir que todos tenemos entonces que producir orgánico, producir verde o producir sin necesidad de utilizar antibióticos, porque de pronto pues obviamente la demanda de alimentos no se va a suplir o no se va a cumplir. Entonces, todo, pues, o sea, todo va como en un equilibrio. Ahora toca entender que esto es dinámico, ¿no? O sea, por eso la importancia de poder llegar a vigilar la resistencia a los antimicrobianos, porque es un sistema, o sea, no estamos hablando de un sistema fijo como es, por ejemplo, no sé, llevar un carro a un taller y arreglarlo y se hizo y ya.
algo que es muy dinámico e incluye muchos seres vivos, incluyendo en este caso, pues solamente los microorganismos, y, y estás en ese equilibrio, ¿sí? Como les decía, al poder medir tendencias, pues uno podría decir, ah, bueno, pongo un ejemplo extremo, es más rentable o es menos peligroso, por ejemplo, pongo un ejemplo así, absurdo podría ser, pero cabe como ejemplo, para El Salvador, por las tendencias de resistencia, es menos riesgoso, por ejemplo, producir cerdo que aves. Si uno tuviera esa información, pues obviamente uno podría llegar a decir, ah, bueno, se puede llegar a manejar los sistemas de producción o hacerlos sostenibles en el largo plazo de acuerdo a cómo va evolucionando ese tipo de resistencias. Es algo muy extremo, pero a ver, uno estima que en algunas partes pues eso ya se está haciendo, ¿sí? O sea, y por eso la cantidad de restricciones que a veces vienen de unos, o que se alcanzan a ver, por ejemplo, en algunos países con respecto al uso de algunos antimicrobianos o con respecto a los mismos sistemas productivos, ¿no? No siempre son, como les digo, no son sistemas estáticos y pues esto tocaría mirar ejemplos obviamente de país a país. Muchas gracias. Como usted decía, desde el punto de vista de la salud pública es bien difícil porque tenemos, como usted dice, salud humana, salud animal y medios de producción. Entonces, tienen que haber políticas, como usted lo decía, por parte de los países. Y una de las Ah, primeras, como usted hace hincapié, es la vigilancia. ¿Cómo están los sistemas de vigilancia en Latinoamérica? Lo que usted ha tenido contacto con respecto a este tema de la resistencia antimicrobiana con esta relación de la producción de alimentos. bueno, como les alcancé de pronto a mostrar en las slides, pues obviamente la diferencia y a ver, hay tendencias a nivel global, ¿sí? Entonces, a veces uno puede, o sea, si nos comparamos obviamente con las tendencias que marcan, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, pues estaríamos en desventaja. Ahora, si las comparamos obviamente como lo está manejando la Unión Europea, pues estamos mucho más en desventaja porque ese tipo de información no se está generando en la misma cantidad, ¿sí? Ni en la misma frecuencia, digamos. Entonces, la cuestión es obviamente, eso ya es una decisión casi que de país, pero lo que pasa es que como país no me refiero, y no hay que interpretarlo, no es el gobierno, ¿sí? Ni es el gobierno de turno, sino es un consenso que debe existir. Los planes nacionales de acción actualmente invitan a los países a tener mesas o comités nacionales para atender esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos. Y en esas mesas hacen normalmente parte el sector público, el sector privado, la academia, incluso ONGs pueden llegar a ser parte. Y ahí sí se pueden llegar a tomar decisiones de, bueno, qué tipo de información o cuál es la mejor forma de generar esta información, como le digo, dirigido especialmente al sector agroalimentario y al sector pecuario en específico, para saber si, bueno, si esa dinámica permite, por ejemplo, presentar información o divulgar información o cómo se puede comunicar ese tipo de información. En general le diría que es baja de pronto en comparación, por ejemplo, al sector humano. El sector humano sí creo que el programa de la organización de la OPS, el programa ENRAM, pues ha hecho unos esfuerzos grandes para que a nivel humano, pues sí se comparte y se marquen esas tendencias de resistencia, de las tendencias de resistencia que se encuentran en humanos, ¿sí? En los aislamientos de humanos. Pero en el sector animal, pues como le digo, ya es mucho, mucho más restringido y no es tan de fácil acceso, es muy, muy limitado ese acceso, entonces puede que haya algunos países que tengan más o menos información y obviamente eso dependerá, como le digo, de acuerdo a eh, ¿cómo se dice eso? A a la producción pecuaria misma que tienen, ¿no? Países que tienen mucha más producción pecuaria, pongo el caso de ejemplo aquí Brasil o Argentina, pues solamente tienen mayor disponibilidad de pronto de datos, de pronto de recursos. Chile es un buen ejemplo también. Y se están haciendo esfuerzos, como le digo. Importante de pronto pues definir esas cadenas que son de importancia y que obviamente de importancia en relación al consumo, cadena agroalimentaria con respecto al consumo y a la misma vez pues definir qué tipo de patógeno
que se quiere aislar y medir la resistencia, pues puede tener impacto en salud pública humana en ese sentido. Muchas veces se escoge, bueno, muchos de los países escogen normalmente el sector avícola, el de pollo de engorde, y bueno, y las bacterias, como le decía, normalmente pues, se dirige hacia enterobacterias. Muchas gracias. Me recordaba que nosotros en el 2016 hicimos un estudio de algunos patógenos en carne de pollo que se comercializaba aquí en el país y Claro. encontramos estos patógenos, pero ahora que veo sus diapositivas, me pregunto, ¿pudiéramos haber hecho los perfiles de resistencia? Porque Claro. fácilmente pasa del consumo, una contaminación cruzada y tenemos ya ese mismo microorganismo causando enfermedades. Y puede que lo puedan hacer aún, ¿no? O sea, normalmente los laboratorios, no sé la condición obviamente de los laboratorios de oficiales allá en El Salvador, de todos, pero muchos de los laboratorios normalmente tienen ceparios, ¿no? Entonces van guardando las cepas pues, de aislamientos de diferentes bacterias y pues igual se podrían llegar a correr en este momento algunos análisis, ¿no? No sé si de para todos, pero bueno, para algunos tipos de análisis sí se podrían llegar a hacer. Muy bien, muy interesante esta temática. Y además de las bacterias que presentaba, existen, veía en la diapositiva sobre hongos. ¿Eso está documentado? ¿Qué tanto está avanzado también la vigilancia de este tipo de También, microorganismos? como luego. Sí, no, o sea, o sea, pues todos los microorganismos en general, pues pueden llegar a generar algún grado de resistencia, ¿no? Y dependiendo, obviamente, en este caso no, ni siquiera nos tenemos que llegar a centrar en antimicrobianos propiamente, pero bueno, el tema en este caso es resistencia hacia los antimicrobianos y en efecto, todos los pueden hacer. Hay, ya en el sector, o sea, en el sector, como le digo, pecuario y de alimentos, pues es mucho más restrictivo. Pueden haber estudios y sí los hay en relación a algún tipo de hongos o de patógenos fúngicos, pero es mucho más limitado, ¿no? Es, sí sé que existen de pronto, como le digo, en el área humana muchos más avances en ese sentido con respecto, pues, bueno, a, no sé, candidiasis, por ejemplo, tipos de levaduras y, no sé, eh, creo que ya, bueno, de aspergilosis, por lo menos hablando en relación a la región, ¿no? Y puede haber otros, pero no los tengo tan presentes. Pero, como le digo, más en el área humana. Igual, y si lo vemos, por eso les digo lo de la tendencia en relación al uso de los antimicrobianos. Si decimos que el 70% de los antimicrobianos se están utilizando en el sector pecuario, pues uno podría llegar a estimar que es mucho más probable que se estén generando más resistencia o mayores índices de resistencia en los animales que en los humanos. Entonces, en ese sentido, pues el humano en este caso pues sirve como un patrón pues muy interesante pues a seguir para saber de pronto cómo están marcando las tendencias. Muchas gracias. Hay una pregunta acá. Si existe alguna evidencia o relación entre la resistencia antimicrobiana, el ultraprocesamiento de alimentos o el uso de aditivos en la preservación de alimentos. Wow, pregunta compleja diría yo. O sea, con aditivos de pronto sí, bueno, ah, cabría, ¿sí? O sea, lo que pasa es que toca entrar a definir obviamente el tipo de aditivos, ¿no? Porque, como le digo, a ver, en los alimentos, a ver, los alimentos concentrados o los alimentos formulados que utilizan los animales, pues muchas veces pueden tener obviamente pues, contaminación de distintos tipos, además de obviamente toda la formulación que tienen, ¿no? Entonces esos aditivos, para algunos casos y en algunos países, aditivos pueden ser considerados, por ejemplo, algunos tipos de antimicrobianos que se utilizan ahí. Entonces, en efecto, pues podría haber una relación que sería un mal uso de los mismos, ¿no? Pero la cuestión es de pronto pues el manejo de esa información y la capacidad que tienen los sistemas oficiales de control para determinar pues, que se está formulando bien los alimentos balanceados para los animales, ¿no? Es muy importante esa función que realizan normalmente los servicios veterinarios oficiales
para, para medir o para controlar, obviamente, la formulación de las dietas balanceadas en animales. Pero sí, en efecto, que lo hay. No quieres, o sea, como les decía, el sistema es tan complejo que no necesariamente es la bacteria del animal, o sea, podría ser la bacteria que está contaminando un alimento que va a consumir el animal y de ahí empieza toda la cadena, ¿sí? Entonces es complejo, ¿sí? O sea, la dinámica y por eso el enfoque en una salud y por eso la aproximación desde diferentes, pues desde diferentes ángulos o visiones, ¿no? Muy bien, excelente. Este proceso de integración de los diferentes elementos en esta cadena y que cada eslabón representa algo muy importante para poder abordar este problema de la resistencia antimicrobiana, que al final lo vemos nosotros en la atención de humanos, pero también desde las especialidades como la suya, también la producción de alimentos, vemos cómo esto puede impactar también. Voy a pedirle a los que están conectados que puedan abrir sus cámaras. Mientras están abriendo las cámaras, doctor, quiero expresarle el agradecimiento por dedicarnos este tiempo y esta ponencia y lanzar este mensaje de poner nosotros como profesionales de salud el tema de la resistencia antimicrobiana y no solo como la dosificación de un medicamento, un antimicrobiano, un antibiótico a un humano en el proceso de atención clínica, sino que existen otros elementos donde también podemos estar siendo afectados por la resistencia antimicrobiana. Si pudiera darnos un mensaje central de su ponencia para todos los conectados mientras hacemos unas capturas de pantalla para nuestras redes sociales. Gracias. No, doctor Hernández, pues nada, o sea, principalmente es el hecho de pues, medir obviamente nuestra responsabilidad, ¿no? No solamente pues para los que trabajamos en el sector salud o en el sector tal vez productivo de alimentos o de, en fin, que tenga que ver con las cadenas agroalimentarias, sino también como consumidores, ¿no? O como dueños, por ejemplo, de mascotas. ¿Sí? O sea, en muchos sentidos todos tenemos una responsabilidad bajo esta dinámica de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, pues sí, invitarlos obviamente a que, pues como les pude de pronto compartir en la presentación, mantenerse informados obviamente con las páginas oficiales pues de la cuadripartita, en este caso pues la FAO, la Organización Mundial de la Salud, en este caso la Oficina Regional para las Américas, que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, en cualquiera de esas páginas pues podrán encontrar muy buena información. En las referencias de la presentación pues dejé pues las mismas o artículos o, bueno, documentos que pueden encontrar o están vinculados directamente a esas páginas. No sé, doctor Hernández, si se puede y si quiere, pues yo veo de pronto dos preguntas más que salieron ahí en el chat. Se responde, Sí, si no, pues las puedo de pronto dirigir adelante, después. A adelante, doctor. disposición. Pues sí, porque me da pena, obviamente, pues, a la gente de pronto que no pues, hacen el esfuerzo de preguntar y pues tengo disposición. Si tuviera limitación de tiempo, pues de pronto diría, bueno, hasta acá tengo, pero lo puedo hacer. Adelante, doctor. Entonces dice que qué tan fundamental sería para usted realizar un plan de muestreo ambiental en las plantas de alimentos para poder establecer la carga antimicrobiana, teniendo en cuenta que la resistencia en este tipo de metodologías es la identificación del uso indiscriminado de desinfectantes en los procesos de producción. En efecto, a ver, ahí hay dos cuestiones. Los desinfectantes, las bacterias pueden llegar a tener resistencia a algún tipo de desinfectantes. Normalmente es mucho más difícil, ¿no? O sea, ellos dentro de su mecanismo de acción, pues, o mecanismos de resistencia pueden llegar a tener unas bombas de pronto por las cuales expulsan a través de su membrana metales pesados, por ejemplo, entonces hacen que ciertos desinfectantes pues sean menos efectivos, pero no es lo común. Sin embargo, el uso indiscriminado de desinfectantes, y bien de pronto nos lo dejó la experiencia COVID de la cual estamos saliendo aún, por ejemplo, el uso de los geles antibacteriales y esto que son muy en boga y que mucha gente tiende a utilizar. Ese uso debería ser mucho más
programado o mucho más consciente, ¿sí? O sea, al usar más los desinfectantes, estamos generando presión sobre las bacterias para que se favorezca la resistencia. Como les digo, no es directamente la resistencia al desinfectante, sino estamos empujando las bacterias hacia a generar otros tipos de resistencia o favorecer unos tipos de resistencia hacia otro tipo de antimicrobianos, otro tipo de sustancias. Entonces, es muy importante no manejar muy bien los desinfectantes. La pregunta hacía relación directa con las plantas de, me imagino que de fabricación o de transformación de alimentos, y en ese sentido, pues obviamente las plantas tienen que ser, pues estar muy conscientes de ese uso. Normalmente una planta de producción de alimentos, pues debe tener pues sistemas de buenas prácticas y sistemas de, algunas tendrán de pronto sistemas de análisis de peligros y control de puntos críticos, como el HACCP, y obviamente esto hará que haya una limitación o un buen uso, una alternancia de ese tipo de productos. Entonces, claro, uno puede llegar a medir contaminación bacteriana, algunas, y estimo yo que muchas empresas de alimentos, pues medirán esos procesos de contaminación y de ahí a medir, obviamente, procesos de resistencia en esos aislamientos, pues es posible. O sea, no quiere decir que sea una exigencia actual, pero es importante de pronto siempre considerar de pronto el buen uso, no solamente de los antimicrobianos, sino de los desinfectantes. Yo por lo menos, o sea, a ver, con la experiencia, como les decía, de COVID y esto, pues, a ver, más que usar el agua y jabón corriente, pues no se necesita más, o sea, si se sabe lavar bien las manos, si se sabe usar bien el agua y el jabón, es más que suficiente, ¿sí? Entonces, a menos de que obviamente ya uno vaya a un ámbito hospitalario o algo así, pues ya de pronto se puede considerar más acciones. Pero dentro de un ámbito normal, pues, y que obviamente uno no tenga mayores factores de riesgo o algo así en relación al consumo de alimentos, pues no se hace necesario utilizar obviamente tanto desinfectante porque pues, estamos generando otro problema a partir de un mal uso de los mismos. La otra pregunta que vi, bueno, la de los alimentos y la otra. No sé si pude responder esa, bueno, no sé, la del alcance en el análisis de laboratorio en la vigilancia integrada y qué analiza. Entonces, como les decía, la vigilancia integrada lo que propende es que se identifique un tipo de bacteria o patógeno en diferentes componentes. Entonces, hablamos del componente humano, del componente animal, del ambiente y de los alimentos. Y entender cómo está funcionando o cómo se está generando esa dinámica de resistencia en los componentes a partir de ese aislamiento bacteriano, de ese enfoque en esa bacteria en específico. Entonces, pues obviamente el alcance pues dependerá obviamente de la capacidad que tenga cada país para hacer su enfoque en una o en otra cadena agroalimentaria, ¿no? Como les digo, algún país pues puede enfocarse más no sé, en E. coli, en aislamientos de matadero bovino, por ejemplo. Pero otro país puede que lo haga en pollos, ¿sí? Entonces, en pollos de engorde, tal vez hasta en huevo, no sé. Entonces, esos son de pronto los alcances y hasta ahí pues, pueden ir mucho más allá. Pero como les digo, depende de la capacidad. Esto normalmente no es algo fácil, como les digo, es multifactorial y es un proceso, digámoslo así, para el país, para reforzar su salud pública general, su salud pública humana y su salud pública veterinaria, pues es un proceso importante de llevar a cabo la medición de la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, no seguimiento solo por esa página. No, o sea, bueno, hacen una pregunta de que se demostró en un país que no hay un seguimiento a esta problemática. Pueden verla obviamente en la sección de preguntas. ¿Cuál es el paso inicial y según su concepto de experiencia? O sea, en ese país que hacen referencia, sí hay un plan. O sea, actualmente
podemos estimar, y de acuerdo obviamente a lo que tienen en la página del TRACS, como les decía, de la encuesta tripartita que se realiza para RAM, los países solamente reportan y se ven los avances de todos los países en relación a sus capacidades para atender esta problemática. La mayoría de países de la región, si no tienen un borrador, por lo menos ya tienen un documento, o ya incluso algunos van para una segunda versión del Plan de Acción Nacional para combatir la resistencia. Algunos países incluyen, obviamente, todo el conglomerado de lo que podríamos llamar el enfoque de una salud, o sea, incluyendo de pronto la parte ambiental, pero es limitado. O sea, si la parte de alimentos y la parte de animales no está incluida en su totalidad, la parte ambiental sí que menos. Pero igual son esfuerzos que se tienen que ir haciendo. Entonces, pues la cuestión es, como de pronto lo mencioné en un momento de la presentación, esto no lo resuelve una sola institución, no lo va a resolver o no lo va a intentar mitigar una sola institución, ni una sola persona, ni un solo grupo de profesionales. Esto es una labor conjunta, y de ahí a que se formulen mesas multisectoriales en las cuales participan muchos ministerios, normalmente muchas instituciones, y cada una pues hace su aporte para lograr obviamente que estos planes pues lleguen a buen vigor. Se requiere obviamente una inversión, y muchas veces, y tengo ejemplos de pronto evidentes, que en algunos países, por ejemplo, la dinámica ha venido muy direccionada, por ejemplo, desde la misma industria, desde alguna cadena en específico. Puedo mencionar dos o tres, o sea, cadenas porcícolas, cadenas acuícolas, que al ver obviamente la importancia de pronto de controlar esta problemática de la resistencia, obviamente, pues en un sentido, pues obviamente sanitario para su sistema productivo, pero además, bajo ese enfoque de pronto comercial, o sea, de que obviamente están sacando un producto y necesitan dar garantías, pues ellos mismos han jalonado. Entonces, la dinámica, uno no puede decir que haya una única dinámica. Desde la organización estamos formulando, pues, para que los países generen ese tipo de acciones y haya un control y favorezca la salud pública veterinaria. Pero hay otro tipo de acciones que igual pueden estar llevando a cabo otro tipo de acciones, ¿no? dentro de un sistema, dentro de una nación. Listo. Creo que era eso entonces, doctor Hernández, creo que esas eran las Muchas preguntas. gracias, doctor Vázquez, por dedicarnos el tiempo, por la ponencia, y esperamos tenerlo en próximas oportunidades hablando sobre este tema que muchas veces, por estar en los humanos, nos olvidamos de que es parte de todo, una sola salud, como dice el Claro, claro. concepto.